Así que en nombre del Consejo Nacional de la Judicatura y de la Escuela de Capacitación Judicial, damos las gracias a Ormusa, quien gentilmente ha hecho los contactos necesarios para tener este día al ponente que más adelante presentaremos. Este día 27 de febrero damos inicio al ciclo de videoconferencias denominado Aportes del Derecho Internacional de los Derechos Humanos al Derecho del Trabajo y la Seguridad Social. Un tema importante que nos llevará a desarrollar 4 videoconferencias en las que pretendemos, como objetivo principal, verificar y analizar cómo el derecho internacional de los derechos humanos tiene un impacto en la tutela efectiva de los derechos laborales y, por supuesto, del derecho a la seguridad social, que es considerado un derecho humano. Este día desarrollaremos la videoconferencia denominada Tutela de Derechos Laborales en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, para lo cual, y con el apoyo, como antes dije, de Ormusa, nos acompaña el maestro Mario Isaías Torres Torres, de nacionalidad nicaragüense. Él es experto en Derecho Laboral y Derechos Humanos, máster en Derechos Humanos y Democracia con estudios en la República de Argentina, máster en Derecho Laboral con estudios en la República de Nicaragua y candidato a doctor en Método Alterno de Solución de Conflictos. Damos la bienvenida al maestro Torres. Le solicitamos si puede habilitar su cámara y, sin más preámbulo, le dejamos el micrófono, maestro Torres, para que pueda desarrollar la temática. Solo hacer una última aclaración. El chat está abierto para sus preguntas. Este servidor servirá como moderador. Al final de la presentación del maestro Torres, vamos a habilitar un espacio para sus preguntas y respuestas, así que no duden en escribir cualquier duda que tengan, cualquier inquietud o consulta a nuestro experto que este día nos acompañe. Hola, ¿se escucha? Muy buenos días, maestro Torres. Creo que ya está hoy sí en línea. Ah, perfecto. ¿Logran ver mi presentación? Sí, sí, aquí está. Ya la estamos viendo perfectamente y tenemos audio suyo también. Vale, perfecto. Primero, disculparme por el tiempo de demora para conectarme. Realmente una de las ventajas del Internet es que nos acerca a los auditorios, sin embargo, a veces se presentan problemas técnicos como esto. Así que agradezco al auditorio por su amabilidad y por el tiempo de espera. Sin más preámbulo, voy a iniciar esta presentación. Acá tengo una diapositiva que quise compartir con ustedes y antes de iniciar, sí quisiera agradecer al Consejo Nacional de la Judicatura del Salvador y a la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz por la gentil invitación que me han hecho para participar en este ciclo de conferencias en el que se reflexiona sobre el impacto del derecho internacional de los derechos humanos en el derecho del trabajo y la seguridad social. El tema específico que se me ha asignado a mí es la tutela de los derechos laborales ante el sistema interamericano de derechos humanos. Este es un tema que he venido abordando, sobre el que he venido reflexionando desde hace muchos años y me parece que es una gran oportunidad tener a un auditorio tan diverso, sobre todo conformado por personas que forman parte del sistema de administración de justicia laboral para abordar un tema tan oportuno como esto. Quiero comentarles que cuando yo recibí la invitación del Consejo Nacional de la Judicatura, lo primero que quise hacer fue escribir un texto, una reflexión sobre este tema. Logré concluirlo, pero lamentablemente no se ha publicado todavía, pero es muy probable que esta semana, a más tardar el viernes o quizás la próxima semana, el artículo ya se encuentre publicado en la revista Iberoamericana de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social. Una vez que a mí me confirmen su publicación y que me pasen la liga del texto, yo se lo voy a compartir a los organizadores para que le haga llegar a cada uno de ustedes este documento que yo hubiera deseado que fuera como la base teórica o el punto de partida para la discusión. No alcanzamos a enviarlo antes de la conferencia, pero sí me parece una buena oportunidad que una vez que sea publicado ustedes puedan revisar este documento para reflexionar sobre algunos conceptos o algunas ideas que voy a estar abordando en este encuentro. Ahora, por una cuestión de orden, también quisiera comentar un poco
cuáles son los objetivos de mi presentación y básicamente he seleccionado tres objetivos. El primer objetivo es promover la importancia del derecho internacional de los derechos humanos para el derecho laboral. Es decir, cómo desde el derecho internacional de los derechos humanos se ha contribuido a la construcción del concepto y el alcance de los derechos laborales que nosotros, por supuesto, conocemos en nuestros códigos del trabajo o en nuestras legislaciones laborales. Un segundo objetivo está referido a la posibilidad de divulgar la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos relacionada con derechos laborales. Y digo de la Corte Interamericana porque cuando pensamos en la construcción internacional de los derechos laborales, por supuesto que pensamos en perspectivas bastante amplias, ¿no? En el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU. También podemos pensar incluso en la producción jurídica de la Organización Internacional del Trabajo. Pero en esta oportunidad en concreto, yo me voy a concentrar específicamente en la producción jurídica de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tanto el aporte que ha hecho a los derechos laborales desde su función consultiva, por ejemplo, la opinión consultiva número 27, pero también desde los diferentes casos contenciosos que la Corte ha resuelto y en los que ha declarado vulnerado el artículo 26 de la Convención Americana en relación con los derechos laborales. Y un tercer objetivo es estimular el uso y el aprovechamiento de esta jurisprudencia por parte de los jueces en el ejercicio de una obligación que tiene el Estado, que está vinculada con el control de convencionalidad. El control de convencionalidad lo que plantea es que todas las autoridades públicas están obligadas a respetar los derechos humanos establecidos en la Convención, pero también los estándares que fija la Corte Interamericana como intérprete auténtico de la Convención Americana en relación a los derechos planteados en ella. Ahora, lo planteo en el artículo que les voy a compartir una vez que se publique, pero también quiero comentarlo acá, y es que yo no quiero tanto que se vea como una camisa de fuerza, es decir, sí, las sentencias de la Corte Interamericana obligan al Estado, obligan a sus autoridades públicas, pero mi reflexión está más orientada a cómo se puede establecer un diálogo entre los tribunales internos y los tribunales internacionales, en este caso el Tribunal Regional de Derechos Humanos, no tanto desde la perspectiva de la obligación que tienen los tribunales nacionales de respetar los estándares que se han venido construyendo a nivel interamericano, sino una especie de diálogo entre ambos tribunales para garantizar una mayor protección de los derechos humanos y en este caso de los derechos humanos laborales, de los derechos humanos de las personas trabajadoras que son las más vulnerables dentro de la relación jurídica y en virtud de todos estos principios que existen en el derecho laboral como el principio protector, son las personas a las que las autoridades están llamadas a garantizar una mayor protección. Ahora, también comentar la estructura de esta presentación. Por supuesto que voy a cortar los tiempos, ¿no? Por el gran tiempo de espera que ustedes tuvieron de casi 20 minutos, entonces no voy a tratar de saturarlo, pero sí la estructura de esta presentación atiende a cuatro partes principales. El punto de partida es ver y entender los derechos laborales como derechos humanos. Parece que a esta altura del siglo XXI esto no fuera un tema problemático. Sin embargo, en la práctica, en el día a día de los derechos laborales, nos damos cuenta de que no se están entendiendo, no se están interpretando y no se están aplicando desde la perspectiva de los derechos humanos. Yo hace poco estuve en el Congreso Centroamericano de Derecho del Trabajo que se desarrolló en la Corte Suprema de Justicia de Guatemala y yo reflexionaba sobre cuatro problemas del día a día que enfrentan los trabajadores. Uno decía, por ejemplo, el no reconocimiento de nuevas formas de trabajo, por ejemplo, las nuevas formas que han surgido a través de las aplicaciones digitales. Reflexionaba sobre el acoso y la violencia laboral
reflexionaba sobre la discriminación laboral y sobre los abusos a los límites de la jornada laboral establecida en nuestras constituciones y en nuestras leyes. Y yo planteaba en esta reflexión que estos cuatro problemas que enfrentan los trabajadores en su día a día podrían resolverse de una manera más práctica si el legislador, pero también las autoridades judiciales, resolvieran los casos o resolvieran estos problemas desde una perspectiva de derechos humanos. Y lo pongo así como una reflexión en el aire, por ejemplo, en relación al no reconocimiento de las nuevas formas de trabajo. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su opinión consultiva 27, que aborda los derechos sindicales desde una perspectiva de género, también habla de estas nuevas formas de trabajo y habla de la obligación que tienen los estados de proteger a todos los trabajadores y de legislar para garantizar el reconocimiento de estas nuevas formas de trabajo que han surgido a partir de la irrupción de las tendencias tecnológicas y también de la autoridad administrativa de velar porque en función de la aplicación de los principios del derecho laboral también se proteja a estas personas. Un segundo punto sobre el que quiero hablar es sobre la protección multinivel de los derechos laborales, porque cuando hablamos de derechos humanos, hablamos de una protección a varias capas o a varios niveles. Hay una protección, por ejemplo, en el ámbito interno, pero también se abren una serie de instancias a nivel internacional para garantizar esta protección. Y los derechos laborales, tal y como lo vamos a ver en esta reflexión, no son la excepción a esa protección multinivel, ya que una vez que se supera la instancia interna de protección, se abren al menos tres oportunidades o tres instancias ante las cuales las personas pueden recurrir, y estas son, desde luego, la Organización Internacional del Trabajo, pero también tenemos los sistemas internacionales de protección de derechos humanos, como el sistema interamericano y también el sistema universal de derechos humanos. En tercer lugar, voy a reflexionar sobre los derechos humanos laborales en el sistema interamericano, muy brevemente cómo está diseñado el sistema interamericano, sus normas, sus órganos, pero también cómo ha venido evolucionando los derechos laborales en este sistema. Y ya para finalizar, voy a hablar de los derechos laborales ante la Corte Interamericana, es decir, cuál es esa producción jurídica de este Tribunal Interamericano que es relevante para la comprensión de los derechos laborales. Claro está que la asimilación de mi intervención va a depender del rol que ejerza la persona, porque si quien me está escuchando, un litigante, va a ver mi comentario desde la perspectiva de cómo ir allanando el camino para llevar un litigio ante los órganos internacionales. Pero entiendo que la mayoría de personas que están presentes en esta intervención son personas vinculadas al sistema de administración de justicia. Entonces, la manera en la que se puede entender esta intervención es cómo la interpretación de la Corte Interamericana puede fortalecer también la interpretación y el razonamiento jurídico que hacen ustedes en su proceso de administración de justicia en el ámbito interno. Entonces, el primer punto es este, que son los derechos laborales como derechos humanos. Y esto, hasta cierto punto, podríamos entender que no es nada problemático porque ya es aceptado prácticamente de manera universal que los derechos laborales son derechos humanos. Los derechos humanos son derechos muy amplios que están vinculados a la dignidad de las personas, y estos derechos tienen varios componentes, ¿no? Hay derechos civiles, derechos políticos, pero también está el campo de los derechos económicos, sociales y culturales. Los derechos laborales entran en ese rango o en esa categoría de los derechos humanos. De hecho, si nosotros recurrimos a los instrumentos internacionales de derechos humanos, desde los primeros, desde el origen de los derechos humanos como derechos universales, nos vamos a encontrar que en la Convención Americana y en la Convención Universal de Derechos Humanos ya se reconocían algunos derechos laborales como parte de ese núcleo de derechos humanos protegidos a nivel universal.
tenemos el derecho a vacaciones, el derecho a la justa recreación, el derecho a un salario justo que le permita al trabajador una vida digna para él y su familia. Es decir, que sí hay una serie de derechos que están ya reconocidos en los instrumentos internacionales de derechos humanos. Pero también es importante para mí aclarar, sobre todo para las personas que ejercen la función jurisdiccional, que el contenido o la protección de los derechos laborales como derechos humanos no se agota con la inclusión de estos derechos en el contenido normativo de los tratados internacionales, sino que también cada uno de los tratados internacionales tiene un comité encargado de velar por el cumplimiento de estos tratados o de los derechos contenidos en estos tratados. Y en ese sentido, los comités responsables de los tratados juegan o desempeñan un rol o un papel importante en la construcción de los derechos laborales como derechos humanos. Por ejemplo, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales se reconoce el derecho al trabajo como un derecho humano. Pero ¿cuál es el contenido y el alcance de ese derecho? Eso lo vamos a encontrar nosotros en las observaciones generales del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Y en ese sentido hay dos observaciones generales que las autoridades judiciales están obligadas, por así decir, a tener siempre presente, como son la observación general número 18 y la observación general número 23 de este comité. Entonces, la interpretación que hacen los comités de derechos humanos, la interpretación que hace la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o pensando en el sistema de la OIT, la interpretación que hacen órganos como el Comité de Libertad Sindical van a ser relevantes para la comprensión del contenido de los derechos laborales como derechos humanos. Es decir, que estos no se agotan con lo que dicen los tratados, sino que también hay que ver cómo se interpretan estos tratados por parte de los órganos responsables de estos tratados. Ahora, para mí esto también es importante y lo digo casi siempre, y es que pensar en los derechos laborales como derechos humanos para mí tiene una doble dimensión. Por un lado, tiene una dimensión ética, que es pensar en la protección de los derechos y de la dignidad de la persona más vulnerable de la relación jurídica, en este caso, la protección de los derechos humanos laborales de los trabajadores. Es decir, que los derechos humanos, desde una perspectiva ética, podríamos considerarlos como un antídoto al abuso que se pueda cometer frente a los derechos de estas personas. Ahora, la otra dimensión de ver los derechos laborales como derechos humanos tiene un componente estrictamente jurídico. Es decir, los derechos laborales no solo tienen un contenido ético, sino que también tienen un aspecto jurídico, y es que son derechos obligatorios, derechos vinculantes, derechos justiciables, ¿no? Es decir, no son buenas intenciones, sino que también son derechos, y eso no lo podemos perder de vista. Cuando pensamos en los derechos laborales como derechos humanos, estamos pensando en derechos que tienen una construcción internacional, derechos que tienen una trascendencia internacional, pero que desde luego vinculan a las autoridades públicas para su realización. Entonces, en ese sentido, pensar en los derechos laborales como derechos humanos es pensar en que estos derechos están incluidos en los tratados internacionales, que tienen fuerza obligatoria y fuerza vinculante para los estados en virtud del Pacta Sunt Servanda, que se deriva de la Convención de Viena sobre Derecho de Tratado, y es también pensar en que detrás de esos tratados internacionales hay órganos de control que dictan sentencias, que dictan opiniones consultivas, que dictan resoluciones, que dictan observaciones generales o observaciones finales para los países, y que toda esta construcción jurídica permite ir construyendo el contenido y los alcances de los derechos. Por ejemplo,
se me ocurre pensar en el derecho al trabajo, es decir, el derecho al empleo. Ya el Comité de Derecho Económico ha dicho, por ejemplo, que la estabilidad laboral es parte integrante del derecho al trabajo, es decir, el derecho a obtener un empleo implica también el derecho a conservar ese empleo y a no ser despedido, salvo que exista una justa causa que se invoque para este despido, ¿no? O en caso de que haya un despido arbitrario, la posibilidad de que el trabajador pueda revertir esto ante los tribunales de justicia o incluso pedir una indemnización que está establecida en nuestras leyes laborales. Y la Corte Interamericana incluso ha ido más allá y en una sentencia que voy a comentar, que es Paves Paves contra Chile, la Corte Interamericana también ha dicho que la vocación forma parte integrante del derecho al trabajo. Es decir, por un lado miramos la estabilidad, que no necesariamente está explícita en un tratado, y miramos por otro lado la vocación, que tampoco está explícitamente señalada en un tratado, pero que ya los órganos han ido interpretando el alcance del derecho al empleo, diciendo que la estabilidad es parte de ese derecho y que el derecho a la vocación también es parte de ese derecho. Ahora, pensar en los derechos laborales como derecho humano desde esta perspectiva jurídica implica, por supuesto, que el Estado tiene una serie de obligaciones jurídicas y estas obligaciones ustedes las pueden encontrar en el artículo 1 y el artículo 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pero se repite en todos los tratados internacionales. Esta obligación, en primer lugar, es la obligación de respetar derechos. Y cuando pensamos en la obligación de respetar derechos, pensamos en el Estado en primera persona, es decir, el Estado absteniéndose de llevar adelante conductas que puedan vulnerar derechos de las personas. En este sentido, como estamos hablando de derechos laborales, se me ocurre pensar, por ejemplo, en el Estado como empleador. Es decir, si las personas tienen prohibido discriminar, entonces el Estado en su faceta de empleador, también tiene que garantizar estos derechos laborales a favor de los trabajadores y debería de abstenerse de tomar decisiones que en el ámbito de los derechos laborales pueda considerarse, por ejemplo, una discriminación. Si lo vemos desde el punto de vista de la garantía de los derechos, es decir, garantizar los derechos, la obligación de garantizar tiene un alcance distinto. Es decir, la primera, el respeto en primera persona, pero el garantizar derecho ya es frente a terceros. Pensemos en que las relaciones jurídicas de carácter laboral son en su mayoría relaciones jurídicas de carácter privado. Entonces tenemos a un empleador que es un sujeto privado, puede ser una empresa, y tenemos a trabajadores. Entonces el Estado tiene que garantizar los derechos humanos. ¿Qué significa esto? Que el Estado no puede dejar de asumir conductas que obliguen a estos terceros, en este caso a los empleadores, a respetar los derechos humanos de las personas. Y hay una sentencia que también vamos a ver en la que se dice que el Estado debe de garantizar que terceros no violenten los derechos humanos. Y en este sentido se me viene a la mente, por ejemplo, la sentencia de trabajadores de la fábrica de fuegos contra el Estado de Brasil. En este caso es un caso que llega a la Corte Interamericana producto de una situación que ocurre en una empresa privada que se dedicaba a la producción de pirotecnia. Esta empresa, que no reunía las condiciones de seguridad, explota y mueren muchos trabajadores. Cuando el Estado llega a la Corte Interamericana, el Estado dice: yo no puedo ser responsable de las situaciones que provoquen terceros, que provoquen particulares, en este caso agentes económicos como la empresa. Sin embargo, la Corte Interamericana le recuerda al Estado que él tiene la obligación de garantizar derechos, es decir, no solo de respetarlos, sino también de proteger los derechos por parte de terceros. Y en este caso el Estado falló en la fiscalización de esta empresa y producto de la falla de la fiscalización fue que se dio esta explosión y murieron muchas personas, por ejemplo. Y la tercera obligación jurídica que tienen los estados cuando pensamos en los derechos laborales como derechos humanos es la obligación de adoptar medidas.
y acá pensamos también en medidas de índole legislativo, por ejemplo. Si vos tenés, y se me ocurre pensar en este tema de los trabajadores a través de aplicaciones informáticas, si vos tenés a trabajadores que no están reconocidos como trabajadores en tu código del trabajo, no podés ignorar esa realidad. Es decir, no podés desproteger a un sector amplio de personas que están ejerciendo un trabajo subordinado, y una manera de respetar los derechos humanos es adoptando medidas de orden interno, en este caso creando una ley o reformando una ley que permita incorporar a estas personas a un régimen jurídico protegido por el derecho laboral, o incluso a través de decisiones del Poder Judicial. También el Poder Judicial, por ejemplo, y pienso acá, se me ocurre pensar en algunas cosas, en Nicaragua las personas que trabajan a través de aplicaciones digitales no están reconocidas en el Código del Trabajo. Sin embargo, llegó un caso al Poder Judicial, los tribunales reconocieron que era trabajador, la empresa apeló y el caso llegó al Tribunal Nacional Laboral de Apelaciones, y el tribunal, haciendo uso de los principios del derecho laboral, llega a la conclusión de que las personas que trabajan a través de aplicaciones digitales, aunque no estén reconocidas en el Código del Trabajo, son trabajadores, y garantizó esa protección. Entonces el Estado tiene muchos mecanismos para respetar, proteger y garantizar los derechos humanos laborales, y en este caso la función legislativa o la función jurisdiccional son dos funciones principales. Ahora, ya para concluir esta parte, cuando pensamos en las obligaciones del Estado frente a los derechos laborales como derechos humanos, también tenemos que pensar en algunas obligaciones específicas, como es la obligación de progresividad y no regresividad, que es una obligación particular que surge para los derechos de naturaleza económica y social. Esta obligación lo que dice o lo que plantea desde la construcción teórica es que una vez que se produce un avance en los derechos, el Estado ya no puede permitir una desmejora. Acá lo vemos, por ejemplo, cuando pensamos en que los derechos laborales son derechos, generan derecho adquirido, que no puede haber una desmejora cuando ya hubo un avance. Entonces, esta también es una obligación jurídica sobre la cual ya han razonado los tribunales internacionales de derechos humanos. Ahora, el segundo punto es la protección multinivel de los derechos laborales. Y en ese sentido, bueno, lo que quiero comentar es que los derechos laborales, al ser derechos humanos, tienen una protección más amplia, una protección que va más allá de la protección que garantiza el derecho interno. Claro está que los primeros llamados a respetar, proteger y garantizar los derechos humanos laborales es el Estado. Y para eso el Estado dispone de leyes, los códigos del trabajo en los países de Centroamérica, por ejemplo, o acá en México la Ley Federal del Trabajo, pero también dispone de autoridades como los ministerios o secretarías del trabajo que ejercen roles administrativos, los juzgados laborales, los tribunales laborales que ejercen la función jurisdiccional, ¿no? Entonces, todo el sistema de protección de derechos laborales a nivel interno está en función de garantizar la protección de los derechos laborales, pero no trata de generar un desequilibrio, pero sí protege, por supuesto, a la persona trabajadora en virtud del principio in dubio pro operario, ¿no? Pero en el caso de que el nivel interno falle, ya sea o porque no existe un derecho, no existe un recurso, o simplemente hubo, pues no sé, alguna interpretación que pudo comprometer los derechos humanos, entonces las personas tienen la oportunidad o la posibilidad de acceder a los sistemas internacionales de protección de derechos humanos. Ahora, es importante señalar algo, y es que los sistemas internacionales no son una cuarta instancia. Es decir, ellos tienen una naturaleza subsidiaria. No es que las personas van a ir a la Corte Interamericana para anular una sentencia que dictó una Corte Suprema o un tribunal de apelaciones en materia laboral. No funciona desde esa perspectiva. Los sistemas internacionales, insisto, son de naturaleza subsidiaria. Entonces, cuando las personas piensan en acudir a una instancia internacional, existen tres opciones. Por un lado, existe la Organización Internacional del Trabajo, que es un órgano especializado de la ONU en derechos laborales.
Existe el sistema universal que tiene muchos órganos, por ejemplo, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y existen los sistemas regionales de protección de derechos humanos, y en el caso del continente americano, el sistema interamericano, que es el que nos lleva hasta la Corte Interamericana. Es importante señalar que no es que las personas pueden acudir a las tres instancias, sino que la persona debe de elegir una de las tres, no puede elegir las tres, porque si uno plantea una denuncia ante el sistema interamericano y también la plantea ante el sistema universal, obviamente esto va a ser descartado, ¿no? Porque no puede elegir dos o tres instancias, sino que tenés que elegir una. Y si esa instancia que vos elegiste no te da la razón, vos no podés ir a la otra. Entonces, es importante seleccionar la conveniencia del foro o la instancia ante la cual se va a recurrir. Por ejemplo, la OIT y el sistema universal pueden ser más rápidos, ¿no? La Corte Interamericana o el sistema interamericano es mucho más lento. A veces hay sentencias que han durado hasta 20 años desde que ingresa al sistema. ¿Por qué? Porque tiene que atravesar por un filtro ante la comisión y después llega el caso a la Corte Interamericana. Pero aunque el sistema interamericano sea más lento, muchos autores consideran que uno de los sistemas más efectivos. ¿Por qué? Porque el sistema interamericano ha adoptado una idea de la reparación integral del daño. Es decir, las sentencias del sistema interamericano no solo indemnizan a la víctima desde el punto de vista individual, es decir, una indemnización económica, que es la tradicional, sino que también el sistema interamericano adopta medidas en su sentencia de carácter estructural, y estas medidas tienen un impacto colectivo a nivel de la sociedad. Por ejemplo, si el caso es porque yo soy un trabajador a través de una aplicación digital y el derecho interno no me lo reconoce, yo intenté litigar el caso, las autoridades internas no lo reconocieron, violaron mis derechos y me voy a la vía internacional, entonces la Corte podría decir al Estado, bueno, adopta una legislación que proteja a los trabajadores que elaboran a través de aplicaciones digitales. Estoy hablando hipotéticamente, pero esa medida que implica la creación de una ley o otras que pueden implicar la adopción de una política pública va a impactar más allá de la víctima individual que litigue en el sistema interamericano. Por eso muchas veces se busca el sistema interamericano, porque aunque sea más lento, se cree, se aduce que es más eficaz y también que tiene una idea de una reparación integral que tiene un impacto pues, colectivo a nivel de la sociedad. Ahora, el tercer punto es los derechos laborales ante el sistema interamericano, y acá voy a tratar de acelerar un poco por cuestión de tiempo, pero bueno, los derechos laborales, así como están en los sistemas internacionales de protección de derechos humanos, los podemos encontrar de manera específica en el sistema interamericano de derechos humanos. Lo vamos a encontrar en la Carta de la OEA, los vamos a encontrar también en la Declaración Americana de Derechos Humanos, pero de manera más específica está en la Convención Americana y en el Protocolo de San Salvador. Un problema estructural que tiene la Convención Americana es que cuando se creó el texto se pensó en una idea vaga de los derechos económicos, sociales y culturales. Ustedes pueden tener a su mano la Convención Americana y van a ver que del artículo 1 al 25 los estados pensaron en derechos y libertades civiles y políticas, derecho al voto, derecho a la libertad de circulación, ese tipo de derechos. Pero los derechos económicos, sociales y culturales los redujeron a un solo artículo en la Convención Americana, que es el artículo 26, conocido como derechos progresivos. Nunca explicitó la Convención Americana cuáles eran esos derechos. Entonces, la Convención Americana fue complementada con un protocolo, que es el Protocolo de San Salvador, que es el que se encarga de desarrollar esos derechos del artículo 26, y ahí se incluyen por lo menos 4 artículos sobre derechos laborales, que tiene que ver el de derecho al trabajo, condiciones justas, equitativas y satisfactorias, está también seguridad social, y hay un cuarto que en este momento se me escapa.
Entonces, tal y como fue diseñado, el sistema interamericano en sus orígenes se prestaba a una interpretación errónea. ¿Y cuál era esa interpretación? La interpretación es que los derechos económicos, sociales y culturales no eran justiciables directamente ante el sistema interamericano. Entonces, la Corte Interamericana, cuando empieza a relacionarse con los derechos laborales, eh, agota, por así decir, tres etapas. Una primera etapa es donde lo ignora, es decir, no se pronuncia en ninguna sentencia a favor de los derechos laborales, pero después viene una segunda etapa que a partir del año 2000 y la Corte Interamericana ya empieza a pronunciarse sobre temas laborales referidos a la seguridad social, por ejemplo, pero lo hace de manera indirecta, encuadrándolo en los derechos civiles y políticos. Y en ese sentido, César Carballo de Venezuela conoce esa etapa como el reconocimiento indirecto o el reconocimiento de los derechos laborales como derechos bisagra. Y a partir del año 2017 se empieza a reconocer la justiciabilidad directa de los derechos laborales ante el sistema interamericano. Ahora, para que el sistema interamericano pueda funcionar, tiene principalmente dos órganos. El primer órgano es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y acá no me voy a detener mucho. La Comisión Interamericana es un órgano conformado por 7 comisionados. Dentro de sus funciones, que son muy amplias, está el monitoreo de los derechos humanos en la región y por eso la comisión puede organizar, por ejemplo, audiencias temáticas o audiencias país. Por ejemplo, si hubiera un gran conflicto a nivel regional que involucrara los derechos laborales, la comisión puede convocar a una audiencia temática para hablar de derechos laborales, por poner un ejemplo. Pero me parece que la función principal, por lo menos a efectos del tema que estoy tocando, de la Comisión Interamericana, tiene que ver con el sistema de petición y casos. Es decir, si una persona quiere llevar un litigio a nivel interamericano, debe introducir la petición ante la Comisión Interamericana, porque la Comisión Interamericana es la vía de acceso o el filtro de acceso a la Corte Interamericana. En el sistema interamericano, que es el de nuestros países, a diferencia del sistema europeo, las víctimas no pueden ir directo a la corte. En el sistema europeo, una víctima sí puede ir al Tribunal Europeo, pero en el sistema interamericano no puede ir a la corte, sino que tiene que ir necesariamente a la comisión. La comisión estudia el caso y concluye con recomendaciones. Le hace recomendaciones a los estados. Si los estados cumplen estas recomendaciones, el caso no se va a la Corte Interamericana. Vale la pena aclarar que estas recomendaciones no son obligatorias. Ahora, si el Estado incumple las recomendaciones y persiste la alegada violación a los derechos laborales, en este caso a los derechos humanos laborales, la Comisión puede remitir el caso a la Corte Interamericana y este el órgano jurisdiccional del sistema. La Corte, al igual que la Comisión, está integrada por 7 jueces. Estos 7 jueces, ¿quién los elige? Los eligen los estados que forman parte de la Organización de Estados Americanos. También los postulan los estados, es decir, ellos los postulan y los eligen los estados, pero estos jueces no representan al estado que los postula o al estado que los elige o al estado del que son nacionales, que otra diferencia con el sistema europeo. En el sistema europeo, cada país que forma parte del sistema nombra un juez, pero en el caso del sistema interamericano son 7 para todo el continente y ellos son personas que están ahí a título individual. Las competencias de la Corte Interamericana tienen una competencia y una función contenciosa, es decir, analizar un caso, dictar una sentencia, resolver el caso a través de una sentencia y en esta sentencia la Corte Interamericana determina si el Estado es o no es responsable por la violación de los derechos humanos, en este caso de los derechos humanos laborales, y además de determinar eso, en caso de encontrar la responsabilidad internacional del Estado, la Corte dicta una serie de medidas de reparación desde las de carácter individual hasta medidas de carácter estructural. O sea, es por así decir una de las principales funciones de la Corte Interamericana. Hasta el año pasado era casi seguro
que un caso que llegara a la Corte Interamericana iba a concluir en una condena. ¿Y por qué era casi seguro? Porque, bueno, es un caso que atravesó por mucho filtro en el derecho interno, en la comisión, entonces ya era casi seguro, es decir, ya había suficiente evidencia de que había una responsabilidad internacional. Sin embargo, en los últimos años, este año y bueno, el año pasado, me ha llamado la atención, y en los últimos años incluso, que cada vez es más frecuente, no digo que sea mayoritariamente, pero sí cada vez se va volviendo más común, que la Corte Interamericana está declarando al Estado no responsable por la violación de derechos humanos que se alega. Es decir, ya hay varios casos. Si antes había uno o dos, ahora sí cada vez es más común ver sentencia de no responsabilidad. Pero aparte de la función contenciosa, la Corte tiene una función consultiva. Y la función consultiva, a diferencia de la contenciosa, donde hay un litigio, donde hay un caso específico, la función consultiva, una función, diría yo, abstracta. Es decir, está la Convención Americana, la Corte es la que la interpreta, entonces yo, comisión, o yo, Estado, porque son la comisión y los estados los que pueden hacer la consulta, le preguntamos a la Corte que se pronuncie sobre el contenido y el alcance de un derecho. Por ejemplo, pensemos el derecho a un ambiente sano. ¿Qué implica eso para los estados? Entonces la Corte emite una opinión donde empieza a decir, bueno, esto implica que los estados deben de adoptar determinadas conductas, cumplir con determinadas obligaciones, etcétera, ¿no? O puede ser que el estado quiera aprobar una ley o una reforma constitucional y si él lo considera viable, le consulta a la Corte, mira, quiero aprobar esta reforma, quiero hacer este referendo, ¿qué pensás? Entonces la Corte puede emitir una opinión. Hay opiniones sobre muchos temas en la Corte Interamericana, una de ellas tiene que ver con los derechos laborales. Los estados, bueno, la comisión le consultó sobre los derechos sindicales, pero desde una perspectiva de género y la Corte emite una opinión. Ahora, hay una diferencia entre las opiniones y la sentencia respecto al carácter vinculante de estas. He aceptado casi de manera general que las sentencias de la Corte Interamericana son vinculantes para los estados y lo son en dos direcciones. En una dirección son vinculantes para el estado en contra del cual se dicta la sentencia, pero por otro lado tiene un alcance amplio, es decir, que también obliga a otros estados que forman parte del sistema en cuanto al hecho de que estos estados tienen que guardar observancia a los estándares que fija la Corte en sus resoluciones. Ahora, en lo que respecta a las opiniones consultivas, existe un debate a nivel interamericano respecto a si son vinculantes o no. Hay autores que consideran que estas tienen un carácter vinculante, son obligatorias para los estados, pero en su mayoría los autores consideran que no son vinculantes, no generan ninguna obligación para los estados, pero la Corte Interamericana ha dicho que aunque no tenga fuerza vinculante, su efecto prácticamente es como que si lo fuera, ¿no? Entonces una posición como un poco confusa, pero eso pues corresponde a los estados decidir cómo asumen la obligatoriedad o la vinculatoriedad de las opiniones consultivas. Ahora, ya por último, quiero comentarle que en relación a los derechos laborales, la Corte Interamericana ha venido desde el año 2017 dictando una línea jurisprudencial que va desarrollando una serie de estándares. El primer caso en el que la Corte Interamericana declara la responsabilidad internacional del Estado por la violación de los derechos humanos laborales es el caso Lagos del Campo contra Perú del año 2017, una sentencia que les recomiendo. Dentro de los muchos aspectos que se discuten en esta sentencia está uno referido a la estabilidad laboral de esta persona, que es el señor Lagos del Campo, ¿no? Pero también la Corte, y acá es donde yo quiero comentarlo, ha emitido otras sentencias que quizás no son tan, por así decir, populares o no tan conocidas, ¿no? Y una de ellas es reciente, tiene que ver con un litigio que se llevó, me parece que contra el Estado de Perú,
y eran unas personas que litigaban, bueno, por una sentencia, una indemnización, ya había sentencia y querían la ejecución de esta sentencia, ¿no? El punto es que las personas eran personas adultas mayores y el caso no se resolvió a nivel del Estado, escaló a la Corte Interamericana y acá, como estoy frente a personas judiciales, me llama la atención y me interesa comentar un estándar y tiene que ver con las personas adultas mayores. Es decir, ¿cuántas personas adultas mayores no litigan por un derecho laboral? Entonces la Corte Interamericana lo que dice frente a las personas adultas mayores es la obligación de protección reforzada que tiene el Estado frente a estas personas. Esto está también en una convención específica interamericana sobre personas adultas mayores y en este sentido la Corte cuestiona el hecho de que muchas de estas personas que llevaban este litigio murieron sin ver justicia, no la miraron en el ámbito interno, tampoco esperaron la sentencia de la Corte Interamericana porque en ese tiempo estas personas pues iban muriendo por su avanzada edad. Entonces acá lo que la Corte invita a los estados, principalmente a las autoridades judiciales, es a tener mayor cautela y una mayor protección reforzada cuando quienes llevan los litigios son las personas adultas mayores, es decir, revisar el tema de los plazos, procurar que se cumplan y si es posible buscar cómo resolver en el menor tiempo posible este tipo de situaciones. Hay otro caso que también me llama la atención para que si quieren tomar nota posteriormente pueden buscarlo, que es el caso Paves Paves contra el Estado de Chile y es de una profesora que impartía clases de religión. Esta profesora, bueno, para poder impartir clases de religión en un colegio público en Chile, tenés que tener un permiso o un aval de la Iglesia Católica, de la Vicaría, y resulta que por su orientación sexual, a esta profesora, después de mucho tiempo de impartir la asignatura, le retiran ese permiso o ese aval. Y como se le retiró este permiso, a ella la reubican en otro puesto. Entonces la Corte Interamericana también analiza el tema de la discriminación por motivo de orientación sexual en este caso. Y también hace un llamado acá, esta línea también hace un llamado a las autoridades del Estado a tener mayor cautela frente a la protección de los derechos humanos de las personas, sobre todo de las personas que se encuentran en una condición de vulnerabilidad. También se relaciona con este caso otro Oliveira, si no recuerdo, mal recuerdo, que no habla específicamente sobre derechos laborales, pero sí habla sobre empresa y derechos humanos. Y en este caso dice que el Estado debe vigilar porque terceras personas no vulneren los derechos humanos, en este caso las empresas, pero que las empresas son las primeras llamadas a respetarlo, es decir, vos en primer orden tenés que respetar los derechos humanos, en este caso los derechos humanos laborales, pero en caso de que vos lo incumplas, tenemos el Estado en su rol de garantía de los derechos que también tiene que garantizar esta protección, ¿no? Entonces, no voy a profundizar en la sentencia porque les voy a compartir el artículo para que ustedes puedan ver mi opinión frente a ellas, pero también puedan ampliar en el documento, pero sí la reflexión hacia la cual quiero llevar esta intervención. Y es, ¿para qué nos sirven las sentencias de la Corte Interamericana o las opiniones consultivas de la Corte Interamericana? ¿Tenemos que cumplirla o no tenemos que cumplirla? Entonces, yo pienso que sí hay que cumplirlas porque son obligatorias. Es decir, los derechos humanos son obligatorios, las sentencias de la Corte son obligatorias y así está establecido en la Convención Americana, así está establecido en la Convención de Viena sobre Derecho de Tratado, así está establecido en la propia Convención, perdón, en la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana. Pero el punto es por qué cumplirla, es decir, la tengo que cumplir solo porque es una obligación jurídica. Yo creería que no. Y me parece que el cumplimiento de la obligación, más allá de que sea por una camisa de fuerza o una obligación jurídica, deberíamos de verlo en enclave de derechos humanos, ¿no? Es decir, cumplir la sentencia o cumplir los estándares en la medida en que los estándares me ayudan a reforzar
la protección de los sujetos más vulnerables de una relación jurídica y en este caso de los trabajadores. Entonces, el llamado a los jueces, yo sé que lo están haciendo, pero también podemos acelerar un poco el camino en esa dirección, a tener en cuenta, por supuesto, el derecho interno que tiene que respetarse, los judiciales tienen que respetarlo y aplicarlo, pero integrar todas las fuentes del derecho, es decir, utilizar también los tratados internacionales en el razonamiento y la argumentación jurídica y en el proceso de decisión, pero también integrar todos estos estándares que vienen a complementar estos tratados a partir de la sentencia, a partir de las opiniones consultivas, a partir de las observaciones generales, de las observaciones finales, de las resoluciones del Comité de Libertad Sindical. Es decir, que los tribunales tienen la obligación de entrar en un diálogo con todo este sistema amplio de protección de derechos laborales, que incluye, por supuesto, entrar en un diálogo también con los sistemas internacionales de protección de derechos humanos, en la medida en que los derechos laborales también son vistos desde esa perspectiva. Yo quedaría por acá con mi reflexión y, bueno, estoy abierto a cualquier comentario, duda, opinión. Inclusive pueden no estar de acuerdo con esta visión de los derechos, pero así es como se construyen las cosas, ¿no? A través del diálogo, a través del debate. Así que yo quedo acá abierto a sus comentarios y dudas y esperaría pues una participación de ustedes respecto a estos comentarios. Muchas gracias. Bien, Bien, agradecemos agradecemos la la participación participación del maestro Torres, quien gentilmente nos ha expuesto sobre eh, el tema del sistema interamericano de derechos humanos y la protección de derechos laborales ante el mismo. Hay varias interrogantes ya. Invitamos también a nuestra audiencia que pueda hacer llegar sus interrogantes a través de el chat. Sí, Hay yo estoy varios. leyendo, claro, estoy leyendo. Si gusta, voy contestando algunas que veo o qué dinámica utilizamos. Usted me las... Podemos leerlas, maestro Torres, para que usted nos dé su respuesta. Hay varios tópicos que también fueron interesantes y que me gustaría que también nos pudiera ampliar. Si Voy, gusta, comenzamos con este primer tópico que me gustaría ampliar a la audiencia porque me parece que es un tema fundamental en el desarrollo de su presentación y es acerca de que el sistema interamericano no es una instancia más, sino que más bien es una entidad subsidiaria. Si pudiera ampliar sobre esto, porque precisamente esta situación a veces genera mucha confusión, también hay que reconocer quiénes en esta parte de los derechos laborales son los usuarios o son los afectados en este caso. Y pues seguramente la claridad en este punto va a ser fundamental. Luego paso y doy ya lectura a las preguntas de los participantes. Perdón, yo, doctor. yo Le doy la palabra. veo varias preguntas. Primero, bueno, en primer orden, comentar la que usted dice, y acá sí quiero ser enfático, ¿no? Y lo dije, y también está en el documento, permítame. Ok, está en el documento, permítame. Ok, está en el documento que les voy a compartir en estos días, una vez que se publique el artículo que escribí para esta conferencia, y es que el sistema interamericano y los sistemas internacionales no son una cuarta instancia, sino que son órganos subsidiarios. ¿Qué quiere decir esto? Y voy a tratar de no problematizarlo y decirlo de la manera más sencilla posible para no generar confusión. Y lo que quiero decir acá es que no es que, a ver, si una persona está inconforme con una sentencia que dicta un tribunal interno, no es que por estar inconforme con esta sentencia va a ir a un tribunal internacional, es decir, ah, mira, no estoy de acuerdo con la sentencia del Tribunal de Apelaciones, voy a ir a la Corte Interamericana que la revoque o dicte una sentencia contraria y le diga que se equivocó. No se trata de eso, ¿no? Es decir, se accede a los sistemas internacionales en la medida en que esa decisión o el procedimiento traiga aparejada una violación de un derecho humano o una violación de una disposición establecida en un tratado internacional. Por ejemplo, si se vulnera el convenio de libertad sindical de la OIT, bueno, yo puedo ir al Comité de Libertad Sindical, o en el ejercicio, en el desarrollo de este proceso interno se violó el artículo tal de la Convención Americana, entonces ahí puedo ir
ante los sistemas internacionales de protección de derechos humanos, pero no para tratar de revertir una sentencia en el orden interno, sino para alegar que en ese proceso se vulneraron otros derechos que estaban protegidos en el instrumento que se invoca, que en este caso sería, ante el sistema interamericano, sería la Convención Americana, ante el sistema universal sería el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y ante los órganos de la OIT serían los convenios de la OIT, los convenios y las recomendaciones de la OIT, ¿no? Entonces, sé que hay que profundizar un poco más en esto, pero trataría de no generar confusión. Espero mejor que lean lo que escribí respecto a eso, porque me parece que está muy claro ese punto, ¿no? Que suele ser muy problemático en temas de justicia internacional. Acá veo algunas preguntas. Dice la primera, que si podría un juez de Nicaragua justificar una decisión de no proteger derechos humanos laborales porque Nicaragua ya no es parte del sistema interamericano. Bueno, acá hay un error. Nicaragua se retiró de la OEA, denunció la Carta de la OEA, pero el sistema interamericano es otra cosa. Es decir, el sistema interamericano, por ejemplo, la Comisión Interamericana sí está dentro de la Carta de la OEA, pero el sistema interamericano está en la Convención Americana. Y hay una opinión consultiva de la Corte Interamericana que habla sobre la denuncia de la Carta de la OEA, es decir, para poder retirarte de los sistemas de protección de derechos humanos, tenés que denunciar de manera individual cada uno de los convenios que te hacen formar parte de ese sistema. Entonces, lo que se retiró Nicaragua es de la OEA, de la Carta de la OEA, del foro político llamado OEA, pero la Convención Americana sigue teniendo vigencia. De hecho, está en el artículo 46 de la Constitución Política. Entonces, yo creería que para retirarte del sistema tendrías que primero reformar la Constitución y después denunciar la Convención Americana para decir que está fuera del sistema. Es decir, está fuera de la OEA, pero no fuera del sistema. Después dice acá, ¿cómo podrían mejorarse los tiempos en relación a la protección multinivel, ya que a nivel interno se duerme en el sueño de los justos? Bueno, ese es un problema grave, y no solo a nivel interno, sino que muchas veces a nivel internacional es donde los tiempos son más largos. Y eso se ha cuestionado a nivel internacional de que, y lo podemos ver en la Convención, en la Declaración Americana de Derechos Humanos, dice que las personas tienen derecho a una justicia pronta y expedita. No la obtenemos a nivel interno, pero tampoco es cierto que la obtenemos a nivel internacional. Yo les decía que un caso cuando llega al sistema interamericano puede durar hasta 20 años. Claro, se han ido reduciendo los tiempos. La Corte Interamericana tiene en promedio 1 o 2 años para resolver, para dictar sentencia, pero en la Comisión Interamericana es que se dilata mucho. Ahora, ¿por qué se dilata mucho? Porque muchas veces incluso se hacen intentos para llegar a acuerdos amigables. En el sistema interamericano existe la solución amistosa. Es cuando el Estado dice, no, yo no quiero que la Corte me condene. Entonces, como no quiero que me condene, déjame negociar con la víctima para ver si nosotros encontramos una solución. Entonces, ese proceso también puede ser largo y hay muchas experiencias exitosas. De hecho, mi tesis doctoral trata sobre soluciones amistosas ante el sistema interamericano para que el Estado evite una condena, para que ahorre tiempo, ahorre dinero, para que evite comprometer su reputación internacional. Entonces me parece que la vía del diálogo es la más adecuada, pero teniendo en cuenta todos estos factores es que se alargan los tiempos, ¿no? ¿Qué Otra sucede pregunta, cuando... doctor, que es muy recurrente también en estos casos es ¿qué sucede cuando un Estado no cumple las sentencias de la Corte? ¿Qué Claro, acciones para ejecutar la misma existen en este claro. sentido? El derecho internacional en general no solo es la Corte Interamericana, el derecho internacional en general carece de un carácter coercitivo, por así decir, es decir, no pueden imponerse las sentencias que derivan de foros internacionales por la fuerza. Cuando estudiamos Derecho Internacional Público, nuestro texto base es la Convención de Viena sobre Derecho de Tratados, y en la Convención de Viena están los principios que sustentan el orden jurídico internacional, y dentro de esos principios está la buena fe. Es decir, cuando un órgano, sobre todo un órgano de derechos humanos, dicta una sentencia, lo que se espera es que el Estado, en el marco de la buena fe, cumpla con el contenido de la sentencia, y muchos estados la cumplen. Hay otros estados que no cumplen las sentencias de los órganos internacionales, incluso las de la Haya no la cumplen, no cumplen las de la Corte Interamericana, pero no puede imponerse por medio de la fuerza. No hay un orden público internacional.
A nivel interno, si un juez dicta una sentencia, un tribunal dicta una sentencia y alguien la incumple, se impone por medio de la fuerza pública, pero no existe una fuerza pública internacional ni tiene por qué existir para imponer una sentencia. Entonces, en el derecho internacional lo que se apela es a otro tipo de medidas, sobre todo las medidas diplomáticas, la persuasión, el diálogo, el convencimiento, para tratar de hacer recapacitar al Estado y de que éste cumpla con las sentencias internacionales. Ahora, en lo que respecta a la Corte Interamericana tiene una función de seguimiento. Entonces, no es que dictó la sentencia y ya, no. La Corte Interamericana dicta una sentencia y posteriormente entra en una fase de seguimiento. Y en esta fase de seguimiento, la Corte Interamericana convoca a los estados para preguntarle qué acciones han tomado los estados para cumplir la sentencia. Ahora, no siempre, a ver, no necesariamente hay siempre un cumplimiento total ni un incumplimiento total, sino que muchas veces son cumplimientos parciales. Los estados por lo general cumplen la parte que tiene que ver con la indemnización económica, es decir, reparar a la víctima con un monto de dinero tanto, el estado la cumple. Hay mayor resistencia cuando la medida implica una orden de tipo estructural, por ejemplo, reformar una constitución. O sea, no ha llegado a ese extremo la Corte, pero indirectamente, por ejemplo, en el caso de México, de la prisión preventiva oficiosa, le dice que su constitución es inconvencional. Entonces, ¿qué implica? Reformar tu constitución, reformar tu ley, crea una política pública. Entonces, frente a ese tipo de medidas, muchas veces hay mayor resistencia. Ahora, no es cierto de que la posición de los estados sea siempre incumplir. Hay mucho respeto por las decisiones de la Corte Interamericana y hay ejemplos de estados que las cumplen, Colombia, Argentina, Chile. Hay muchos estados que están cumpliendo la sentencia, otros que no, pero esto es una batalla, entre comillas, de tiempo, es decir, hay paciencia de la Corte y seguimiento constante y finalmente los estados terminan por cumplir la sentencia. Son muy raros los casos en los que los estados entran en una situación de rebeldía. Hace poco la Corte Interamericana pues declaró una situación de rebeldía por una sentencia en contra de Nicaragua, por ejemplo, pero esto es muy inusual en el sistema. La siguiente pregunta, doctor, trata sobre el contenido del artículo 26 de la Convención Americana y qué de derechos desarrolla. Claro, es que, y lo decía al principio, de un problema que hubo con la justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales es la falta de contenido del artículo 26. El artículo 26, ustedes pueden leerlo, un artículo, una redacción imprecisa. Son derechos progresivos, entonces dice que los estados se comprometen a cumplir en la medida de que sus recursos los dispongan de derechos económicos, sociales y culturales, pero es muy genérico, es una cláusula muy genérica, a diferencia del resto de artículos donde ustedes ven libertad religiosa, derecho al voto, derecho a la familia, ven los derechos específicos. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Como el artículo 26 era muy impreciso, lo que se hizo fue complementarlo con el pacto, perdón, el protocolo de San Salvador. El protocolo de San Salvador es el protocolo adicional de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales. El artículo 6, 7, 8 y 9 de este protocolo habla específicamente de los derechos laborales, pero el problema del artículo 26 era la redacción confusa de la Convención Americana en relación a los derechos económicos, pero insisto, ya fue superado este impasse a partir del protocolo adicional que complementa el artículo 26 y que ahora sí dice de manera muy explícita que los estados tienen obligaciones respecto a los derechos laborales, los derechos humanos laborales, como le llama el doctor Miguel Canesa, que desde el año 2006 pues, escribió su tesis doctoral respecto a este tema y a la posibilidad de que los derechos laborales también pudieran llegar hasta los sistemas internacionales de protección de derechos humanos. Otra interrogante de los participantes, doctores, si podría repetir el caso que mencionó en Chile. Entiendo que es el referido a la profesora que ¿Sabes? nos mencionó. Claro, Paves contra Chile. En el documento
ahí, claro, por una cuestión de tiempo no entré en todos los casos, simplemente quería hacer una reflexión general sobre la importancia que tiene el sistema y la manera en que interpretan los derechos laborales los órganos de derechos humanos para la función jurisdiccional interna, es decir, cómo entramos en ese diálogo, pero en el documento van a poder encontrar específicamente cada uno de estos casos. El caso es Paves contra Chile. Yo en lo personal tengo una posición, no estoy tan de acuerdo con que se hayan violado los derechos laborales en ese caso, porque ella no fue despedida ni se le cambió a un puesto que desmejorara sus derechos laborales. Al contrario, fue como un ascenso, tenía un salario mayor, pero la Corte Interamericana, para determinar que se violaron los derechos laborales, dice de que se violentó el derecho a la vocación, y el derecho a la vocación se violentó por una discriminación por orientación sexual. Hay un voto disidente en esta sentencia que también yo invitaría a que lo lean, pero es decir, simplemente para generar un debate, pues hago este comentario, pero bueno, la Corte Interamericana sí declaró violado el derecho por violación de los derechos laborales por la vocación docente. Es decir, aunque ella se le haya puesto en un cargo con un mayor salario, con mayores responsabilidades, dice que esta decisión de removerla, de reinstalarla en otro puesto, atentó en contra de su vocación docente como profesora de religión. Y esto tuvo una base en una discriminación por motivos de orientación sexual. Así que por eso la Corte Interamericana llega a esa conclusión. Yo no estoy tan de acuerdo porque para mí, para que haya una violación de los derechos laborales, tiene que haber una desmejora. Pero acá no hubo una desmejora. Sin embargo, es muy válido y respetable el argumento que plantea la Corte en este caso. Hay un par de preguntas también que nos señalan algunos incumplimientos, sobre todo en materia sindical, pero creo que es importante la reflexión, doctor, en cuanto a que si hay incumplimientos, se puede acudir directamente a las instancias internacionales o es necesario el agotamiento de la vía interna. Sí, lamentablemente por tiempo, el tiempo que perdimos por la desconexión y los problemas técnicos no pude profundizar mucho, pero no, a ver, no se puede acceder a ninguna vía internacional sin antes agotar la instancia interna. Un requisito de acceso a las instancias internacionales es el agotamiento de los recursos internos. Entonces, si hay un problema sobre incumplimiento de derechos sindicales, por supuesto que tiene que verse en las instancias internas. ¿Cuál es el procedimiento? ¿Hay algún proceso o una acción de tutela judicial que establezca la legislación salvadoreña? Entonces se agota esa. Ah, hay un procedimiento de arbitraje, se agota ese, pero se tienen que agotar los recursos de los que disponga el derecho interno para tratar de solucionar la situación. Insisto, el derecho internacional o los órganos internacionales no van a resolver algo que el Estado es el primero que tiene que resolver, y tampoco es que son una cuarta instancia, no. Primero recursos internos, y solo en el caso de que el proceso lleve aparejado una violación de derechos humanos laborales es que se puede acceder a nivel internacional. Ahora, para temas sindicales, a mí me parece, aunque ya están desarrollados en el sistema interamericano, incluso en la convención, en la opinión consultiva 27, hay que leerla, yo diría que la instancia más adecuada es el Comité de Libertad Sindical de la OIT. Me parece que es más rápida y además el diseño se produce en el marco de un diálogo, porque la diferencia es que en el sistema interamericano son 7 jueces que imponen o aplican el derecho interamericano, en este caso la Convención Interamericana y la jurisprudencia. En el caso del comité de los órganos de la OIT, son órganos tripartitos, entonces están representados los trabajadores, los empresarios y los gobiernos, y la resolución de los conflictos se despliega en el marco de un diálogo democrático entre todos los actores para buscar una solución. Capaz por mi formación en método alterno, yo creo mucho en la solución dialogada de las controversias. Perfecto. Otra pregunta de los asistentes es, ¿cuál sería un argumento plausible para considerar a las opiniones consultivas como vinculantes para los estados? Para mí, principalmente el principio de buena fe. Es decir, cuando un Estado está dentro de un sistema de protección de derechos humanos, es decir, yo estoy en el sistema interamericano, es decir, yo ratifiqué la Convención Americana, reconocí la competencia contenciosa de la Corte Interamericana, o yo formo parte de la OIT, es porque yo estoy de manera voluntaria. Es decir, yo estoy porque yo quiero formar parte de ese sistema.
porque yo creo en los derechos, porque creo en la protección de los derechos de los más vulnerables, etcétera. Entonces, si yo formo parte del sistema, yo digo, no habría, al contrario, o sea, lo pongo en otra perspectiva, no habría ningún argumento para no cumplir. Entonces, insisto, y esa es la reflexión que yo quería traer acá. Hay que cumplir los derechos humanos, no solo porque sean obligatorios, sino por todo lo que implica eso desde la perspectiva de la protección de los derechos de los trabajadores. Es decir, no tenemos ni siquiera, por supuesto que pensamos en derechos humanos laborales, pero basta con el principio protector que está en nuestros sistemas jurídicos para entender la connotación y el enfoque de derechos humanos que tenemos que dar a la interpretación de estos derechos, ¿no? Es decir, en el derecho laboral, una de las principales características es la disparidad que existe entre los sujetos. Tenemos un sujeto que tiene el poder, porque es el empresario, el dueño de la empresa, el que paga el salario, y tenemos un sujeto vulnerable, débil, es el que recibe el salario, el que presta el servicio por una remuneración, y esa remuneración, ya dicho, el Comité de Derecho Económico y la Corte Interamericana tiene una naturaleza alimentaria. Es decir, yo trabajo porque necesito el dinero y necesito el dinero porque necesito satisfacer mis necesidades del día a día y las de mi familia para poder vivir con dignidad. Entonces, muchas veces la necesidad económica es lo que provoca que el trabajador diga, sí, acepto cualquier condición, incluso condiciones que están por debajo de la Constitución, por debajo de la ley, por debajo de los pisos mínimos que han fijado organismos como la OIT, y en ese sentido, pues el papel de las autoridades públicas es estar vigilante para no permitir que esta vulnerabilidad se convierta en una base para la posterior vulneración de los derechos humanos. Entonces, el tema no es si son obligatorias o no las opiniones consultivas, el tema es que los estados tienen un compromiso con la protección de derechos humanos y en este caso con la protección y la salvaguarda de los derechos del trabajador y por tanto lo correcto es cumplir con estas sentencias, con estas opiniones consultivas, con las observaciones generales en función de garantizar una protección reforzada a estas personas. Una pregunta muy interesante que hace uno de los escuchas, doctor, es si se dictara una sentencia en un proceso laboral interno, entiendo, y a posteriori una opinión consultiva la releva o expone de forma sustancial irregularidades y disconformidades con este tipo de criterio, ¿podría o existe algún mecanismo para impugnar o anular? No, no, es que acá entramos en otro tema y es la cosa jugada. Es decir, si un caso ya fue resuelto, ya fue resuelto. Es decir, ahora va a tener efecto a posteriori, ¿no? Es decir, ya otras personas van a beneficiarse de esa interpretación, porque puede ser que un tribunal dice interpreto de esta manera. Entonces, dicta esa sentencia, pero después sale una opinión consultiva y el tribunal está abierto a incorporar ese nuevo enfoque, entonces en sus nuevas sentencias se va a ver esa incorporación, pero no es que, bueno, vamos a tratar de anular todo lo que ya se actuó, no, eso ya es cosa juzgada, pero el impacto va a ser a futuro, es decir, las nuevas situaciones similares que se presenten ante ese juzgado van a tener una nueva interpretación, una reinterpretación de ese derecho ahora a la luz de los estándares que fijó la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Les voy a poner un ejemplo. En Bolivia, el Tribunal Constitucional declaró que la reelección presidencial era un derecho humano, le estoy hablando de 2017, y después la Corte Interamericana emitió una opinión consultiva donde dice de derecho, pero no derecho humano. Entonces, ahora el Tribunal Constitucional en 2023, en diciembre, dictó una nueva sentencia donde cambia su enfoque. Ahora, ¿por qué cambió el tribunal? Porque ahora hay una opinión consultiva y el tribunal dice voy a escuchar o acatar lo que dice la Corte Interamericana. Entonces, es normal, y ustedes son jueces, es normal que hoy tengamos esta posición, pero aún la jurisprudencia interna cambia. Es decir, la Corte Suprema puede decir, interpreto esto, pero hay mecanismos o procedimientos para cambiar un criterio jurisprudencial, porque ni el derecho ni la jurisprudencia puede ser perpetua, no nos puede condenar a futuro. Entonces, puede haber una reinterpretación una vez que haya una opinión consultiva, una sentencia, pero insisto, eso a posteriori no significa que va a borrar todo lo que ya actuaron los tribunales, porque lo que actuaron los tribunales y resolvieron en su momento, se resolvió. Es cosa jugada. Muchas gracias, doctor.
Ya para ir finalizando, un par de preguntas más. Alguien mencionó si existen estándares internacionales o desarrollo jurisprudencial de inclusión de personas en situación de vulnerabilidad, como discapacitados, adultos mayores, orientación sexual, y otros que usted más o menos también lo relacionaba en su presentación. Claro, miren, por el tema de la presentación oral, que es muy breve y sobre todo perdí 20 minutos por mi conexión técnica, no pude desarrollar todos los puntos que tenía, pero en el documento lo van a ver. A ver, yo hablé de los derechos humanos laborales en general, pero también en el sistema interamericano y en el sistema universal existen instrumentos específicos. Está la Convención contra la Discriminación Racial, está la Convención sobre Personas Adultas Mayores, la Convención Internacional sobre Derechos del Niño. Es decir, en cada una de ellas está el componente laboral aplicado a esos grupos, personas con discapacidad. Es decir, por supuesto que yo estoy hablando en términos generales, pero las personas en condición de vulnerabilidad necesitan que su caso se resuelva atendiendo a la vulnerabilidad que porta, sobre todo cuando hay una intersección, ¿no? Por ejemplo, una persona indígena, lesbiana, menor de edad, lo que sea, es decir, hay intersección. Entonces, el judicial tiene que analizar desde la perspectiva de los derechos humanos de las poblaciones en condición de vulnerabilidad. Y para ello, el tribunal o los jueces también pueden recurrir a estas convenciones específicas. Por ejemplo, si hay una violación de derechos laborales, derechos humanos laborales por un tema de discriminación racial y yo quiero ir al sistema universal, yo no iría al Comité de Derechos Económicos. El Comité de Derechos Económicos ve los derechos humanos laborales, pero en general. Pero hay un comité más especializado de la discriminación racial, por ejemplo. Si es un tema de trabajo infantil, yo no me voy a ir a un comité general como el Comité de Derechos Económicos, yo me voy al Comité de los Derechos de la Niñez. No sé si me estoy dando a entender. Entonces, yo hablé de derechos humanos laborales en términos generales, pero por supuesto que se va especializando, ¿no? En función del grupo que esté involucrado en esta situación. Entonces, también es importante que ustedes complementen con las convenciones específicas que existen en el sistema interamericano, que existe prácticamente una convención por cada grupo vulnerable. Es decir, cada grupo vulnerable tiene su propia convención que nos obliga a tener una interpretación reforzada a favor de esas personas. Bien, vamos a cerrar con un par de preguntas y con ello pues le agradecemos la participación de los escuchas. Es qué países han ratificado, perdón, el protocolo de San Salvador, y una cuestión que también genera dudas es, una vez que ya se ha agotado las leyes internas, ¿cuál es la vía inmediata a seguir para poder iniciar un proceso específicamente, por ejemplo, en el sistema interamericano? Claro, en el sistema interamericano sería la denuncia ante la Comisión Interamericana, una petición ante la Comisión Interamericana que también puede hacerse en línea, es decir, no necesariamente tiene que irse a Washington a hacerla, sino que se puede hacer en línea. Además del tema del cumplimiento del agotamiento de los recursos internos, también está el tema del cumplimiento de los plazos, ¿no? Es decir, hay un plazo para presentar una acción ante el sistema interamericano, porque tampoco es que vas a esperar 2 años y después vas a tratar de acceder al sistema. Entonces, se deben de cumplir una serie de requisitos siempre. Están estos requisitos en la Convención Americana y, bueno, uno tiene que tener mucho cuidado con cumplirlos, porque de lo contrario el Estado puede interponer algunas excepciones y ese caso, pues obviamente no va a prosperar en el sistema interamericano. Pero insisto, para poder llegar a la Corte, uno tiene primero que pasar por la Comisión Interamericana, que va a intentar hacer incluso esfuerzos de diálogo para que se solucione en esa vía, va a emitir un informe de fondo con recomendaciones y solo en caso de que haya un incumplimiento real a estas recomendaciones es que el caso accede. Es decir, podemos ver la cantidad de casos que llegan a la Comisión Interamericana, podemos ver cuántos informes de fondo dicta la Comisión Interamericana, pero solo un número muy pequeño de casos llega a la Corte. O sea que no todos los casos van a ir a la Corte en automático, ¿no? Perfecto. Agradecemos entonces su participación.
Maestro Torres, volvemos a dar las disculpas pues a nuestros oyentes por los problemas que estuvieron al principio, son connaturales a este tipo de actividades, pero yo creo que ha compensado con creces, con su valiosa participación, esa pequeña espera que hicimos. Agradecemos a esas más de 200 personas que han estado conectadas este día para escuchar la primera conferencia de este ciclo de videoconferencias que también estamos este día iniciando. Agradecemos también a nuestro valioso socio estratégico Ormusa, con quien gentilmente pues ha permitido la participación del maestro Torres. Recuerden, nos esperamos el otro martes 5 de marzo con el tema del derecho humano a la seguridad social e implicaciones, donde tendremos una participación también con el apoyo de Ormusa de una doctora colombiana, la doctora Vargas, que nos estará acompañando en esa ocasión. Muchas gracias, maestro Torres. Esperamos pronto y yo creo que así va a ser tenerlo en otras actividades formativas, dada su valiosa experiencia y el conocimiento en el área que ahora pues nos ha compartido. Nuevamente, gracias a los oyentes, a quienes nos acompañaron. Insisto, los esperamos el próximo martes y acá nos despedimos. Solamente aclarar el material que el doctor ha dispuesto en esta presentación y el que él ha comentado que va a ser publicado. Vamos a vincularlo. Recuerden que nosotros tenemos una biblioteca. Esta conferencia ya va a quedar alojada en los próximos días. Solo se hace un trabajo de edición en YouTube. Hay un canal oficial del CNJ, Biblioteca CNJ. En anteriores ocasiones nos ha funcionado bien que en el enlace o en el video, en los comentarios, enlazamos los documentos que gentilmente nos proporcionan los conferencistas para que todos aquellos que estuvieron conectados hoy día puedan tener acceso al mismo. Así que les ruego de estar pendientes de nuestra biblioteca en YouTube para que puedan acceder al material que ha dispuesto el maestro Torres. Muchas gracias y nos vemos en una próxima ocasión. Gracias.